Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de los Estados Unidos. Durante las negociaciones de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces Wilson, subordinó todos los demás objetivos a la creación de la Sociedad de Naciones, una organización de naciones creada para garantizar la paz y la reorganización de las relaciones internacionales, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Para lograr este objetivo hizo una serie de compromisos, en particular en materia de indemnizaciones y cuestiones territoriales. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, supuso la culminación de su carrera política. Sin embargo, en los propios Estados Unidos, tras la victoria republicana en las elecciones de 1918 de medio mandato, donde los republicanos lograron una mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Representantes, las tensiones políticas internas se intensificaron. El senador republicano Lodge encabezó el movimiento contra la Sociedad de Naciones. Él y sus partidarios lograron bloquear durante mucho tiempo la consideración del tratado en el Senado e interrumpir su ratificación. Los senadores que estaban en contra del Tratado de Versalles recibieron el apoyo en primer lugar de los republicanos, que temían las consecuencias políticas adversas del triunfo diplomático de Wilson. En segundo lugar, de los representantes de los grupos étnicos cuyos países sufrieron los acuerdos de Versalles. Y finalmente, de los progresistas radicales, que creían que los compromisos internacionales de los Estados Unidos obstaculizarían el futuro desarrollo de la democracia estadounidense. La defensa del Tratado de Paz se debilitó inesperadamente cuando Wilson, que estaba realizando una agotadora gira de propaganda nacional en apoyo al Tratado de Paz, enfermó gravemente en medio del debate, sufriendo un derrame cerebral. El terror rojo nacido del miedo a los comunistas se sumó a la desilusión que se apoderó del país después de la guerra. Estaba claro que el Senado no aprobaría el tratado sin cambios, pero Wilson se negó a ceder y el Senado lo rechazó 2 veces, en noviembre de 1919 y en marzo de 1920. Por lo tanto, Estados Unidos permaneció formalmente en guerra hasta el 2 de julio de 1921, cuando el Congreso, ya bajo la administración del presidente republicano Harding, finalmente adoptó una resolución conjunta de ambas cámaras, declarando oficialmente el fin de las hostilidades. La Sociedad de Naciones inició su actividad en enero de 1920, sin la participación de Estados Unidos, que nunca llegaría a ingresar en la Sociedad de Naciones, a pesar de ser una organización fundada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Estados Unidos tiene un sistema político presidencialista. El presidente de Estados Unidos es el jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo, y tiene el poder ejecutivo. El presidente de Estados Unidos es elegido cada 4 años por sufragio universal, aunque indirecto. Para votar había que ser mayor de 21 años. Esto no cambió hasta la aprobación de la 26ª enmienda en 1971, que redujo la edad para votar de 21 a 18 años. El presidente podía ser elegido de forma ilimitada hasta que se aprobó la 22ª enmienda en 1947, que limitó a 8 años el mandato del presidente de los Estados Unidos, pudiendo ser elegido solo una vez. Para ser candidato a presidente de los Estados Unidos, según la Constitución de 1787, hay que ser un ciudadano de nacimiento de los Estados Unidos, tener al menos 35 años de edad y haber sido residente permanente en los Estados Unidos durante al menos 14 años. La Cámara de Representantes y el Senado tienen el poder legislativo en los Estados Unidos, y ambas cámaras tienen el mismo poder a la hora de aprobar o vetar las leyes. Por lo tanto, una ley debe ser aprobada por ambas cámaras para que entre en vigor, y si una de las dos rechaza una ley, esa ley es rechazada. En los Estados Unidos existe también separación entre los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, garantizado por la Constitución. En materia educativa, cada estado de los Estados Unidos tiene su propia legislación educativa. En 1934 estados tenían leyes de escolarización obligatoria, 4 estaban en el sur.
30 estados con leyes de escolarización obligatoria exigían la asistencia a la escuela hasta los 14 años o incluso más años. Como resultado, en 1910, el 72% de los niños estadounidenses asistían a la escuela. En 1930, todos los estados exigían que los estudiantes completaran la escuela primaria. Hacia 1900, los educadores argumentaban que la escolarización posterior a la alfabetización de las masas de los niveles secundario y superior mejoraría la ciudadanía, desarrollaría rasgos de orden superior y produciría el liderazgo generacional y profesional necesario para una rápida modernización económica. La rápida expansión de la educación después de los 14 años separó a Estados Unidos de Europa durante gran parte del siglo XX. De 1910 a 1940, las escuelas secundarias crecieron en número y tamaño, llegando a una clientela más amplia. En 1910, por ejemplo, el 9% de los estadounidenses tenía un diploma de escuela secundaria. En 1935 la tasa era del 40%. En 1940 el número había aumentado al 50%. Este fenómeno fue exclusivamente estadounidense. Ninguna otra nación intentó una cobertura tan amplia. El crecimiento más rápido se produjo en estados con mayor riqueza, más homogeneidad de riqueza y menos actividad manufacturera que otros. En materia sanitaria, en Estados Unidos no existe ni ha existido un sistema público de salud ni una cobertura universal de asistencia médica. En 1918 el movimiento contra el alcohol en Estados Unidos había ganado tal fuerza que en 1919 se adoptó la ya conocida 18ª enmienda de la Constitución, por lo que en agosto de 1907 Georgia, Carolina del Sur y Alabama introdujeron simultáneamente prohibiciones del alcohol. En 1908 la legislación de prohibición local comenzó a tomar forma en otros estados, principalmente en el sur. La formación de estas leyes es el resultado de una larga y persistente lucha de figuras públicas estadounidenses a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX para limitar las actividades de distribución ilegal de alcohol. Al mismo tiempo, todos los procesos que tienen lugar en la sociedad estadounidense influyeron radicalmente en el trabajo del propio aparato de poder. El movimiento por la ley seca estaba muy extendido, pero los círculos democráticos estaban en contra del proyecto antialcohol, ya que la industria alimentaria sufrió pérdidas por el cierre del mercado interno para la distribución de productos alcohólicos, y con la prohibición de 1919 sufrió un desastre. A los grandes industriales del norte esto no les gustó mucho. Poco a poco se fue gestando un conflicto en la sociedad que poco a poco condujo a la derogación de la 18ª enmienda. En 1905 la prohibición estaba vigente en Kansas, Maine, Nebraska y Dakota del Norte. En 1912 ya había abarcado 9 estados y en 1916 26 estados. Después de que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el gobierno buscó conservar el suministro de cereales y las prohibiciones lograron una prohibición a nivel nacional de la producción de bebidas alcohólicas. En 1917 el Congreso de los Estados Unidos adoptó y envió para su aprobación a los estados el proyecto de la 18ª enmienda a la Constitución, que introducía la prohibición. En septiembre de 1917 cesó la producción de whisky en el país y en mayo de 1919 la producción de cerveza corrió la misma suerte. En octubre de 1919 se aprobó la ley Volstead, que regulaba la implementación de la 18ª enmienda, por encima del veto del presidente Woodrow Wilson. El 1 de julio de 1919 se prohibió en Estados Unidos la venta de bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol superior al 2,75% y el 17 de enero de 1920 entró en vigor la 18ª enmienda que prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Las medidas contra el alcohol fueron extremadamente impopulares, además dañaron significativamente la economía nacional y provocaron un fuerte aumento en el nivel del crimen organizado. Los grupos de gángsters contrabandistas se beneficiaron del contrabando,
y el comercio clandestino de alcohol, que no estaba sujeto a impuestos. En lugar de purificar a la sociedad, la ley seca la sumió en la corrupción más profunda, entronizó y permitió reinar al famoso gángster Al Capone. Bajo la presión pública, en diciembre de 1933 se adoptó la 21ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, derogando la ley seca a nivel nacional. Las restricciones se mantuvieron a nivel estatal. Oklahoma, Kansas y Mississippi seguían con la ley seca en 1948. Mississippi fue el último estado en levantar las restricciones en 1966. Entre los días 9 de marzo y 5 de junio de 1920 se llevaron a cabo las elecciones primarias del Partido Republicano. En aquella época las elecciones primarias no eran como las de hoy en día, y los estados no estaban obligados a celebrar elecciones primarias. Esto no fue obligatorio hasta 1972. Muchos estados elegían a los delegados que los iban a representar en la Convención Nacional en un congreso o convención estatal, sin celebrar elecciones primarias. En estas elecciones primarias ningún candidato tuvo una mayoría clara. El general de división Leonard Wood ganó en 8 estados. El que fuera gobernador de California entre 1911 y 1917, Hiram Johnson, que en ese momento era senador por el estado de California, ganó en 7 estados. Y el gobernador de Illinois, Frank Orren Lawton, ganó solo en Illinois. Ninguno de los tres fue elegido como candidato a presidente en la Convención Nacional Republicana de 1920, celebrada en julio de 1920 en Chicago, en el estado de Illinois. Resultó elegido el senador por el estado de Ohio, Warren Harding, para presidente, que solo había ganado las primarias en Ohio, y el gobernador de Massachusetts, Calvin Coolidge, para vicepresidente. En el Partido Demócrata, Woodrow Wilson quería presentarse para un tercer mandato, pero el Partido Demócrata no se lo permitió debido al delicado estado de su salud. El presidente Woodrow Wilson había sufrido un derrame cerebral y su estado de salud era muy delicado en ese momento. Esto lo incapacitó para proseguir en la presidencia, pero su mujer, Edith Bolling, y su gobierno ocultaron su enfermedad. En las primarias del Partido Demócrata ningún candidato tuvo unos buenos resultados, siendo muy parejos los resultados de todos los candidatos. En la Convención Nacional del Partido Demócrata, celebrada en San Francisco, California, entre el 28 de junio y el 6 de julio de 1920, como candidato a presidente del Partido Demócrata fue elegido el gobernador de Ohio, James Cox, para presidente, y el subsecretario de Marina, Franklin Roosevelt de Nueva York, para vicepresidente, que años después sería presidente. El 26 de agosto de 1920 entra en vigor la 19ª enmienda, que da derecho a voto a todas las mujeres de los Estados Unidos mayores de 21 años, estableciendo por lo tanto el sufragio universal femenino en los Estados Unidos, aunque las mujeres afroamericanas en los estados del sur no pudieron ejercer su derecho a voto hasta la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965. El 2 de noviembre de 1920 se celebraron las elecciones presidenciales, las primeras donde las mujeres pudieron votar, con una participación del 49,2%. El republicano Warren Harding ganó las elecciones. Los republicanos, a su vez, mantuvieron la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y el Senado. Cuando el presidente Harding asumió el cargo el 4 de marzo de 1921, la economía nacional estaba en declive después de la guerra y el Tesoro estaba agobiado por la deuda de guerra. Harding convocó una sesión especial del Congreso para pedir recortes en los impuestos sobre la renta aumentados durante la guerra, aumentos de los aranceles sobre los productos agrícolas para proteger a los agricultores estadounidenses y reformas más amplias como subsidiar a las empresas de construcción de carreteras y radio. Harding nombró al economista Charles Davis director de la Oficina de Presupuesto con el mandato de implementar medidas de reducción de gasto. Los proyectos de ley del secretario del Tesoro Andrew Mellon para reducir las tasas impositivas progresivas y las pensiones militares provocaron un acalorado debate en el Congreso. Los empresarios querían una derogación completa de los impuestos, que les resultaban onerosos, mientras que los progresistas y demócratas exigieron preservar
una importante fuente de reposición de las finanzas gubernamentales. Como resultado, Harding, confundido por los argumentos de sus oponentes, se vio obligado a vetar la ley de pensiones que no fue anulada hasta 1924. Harding, partidario de la no intervención estatal en la economía, quería ayudar a las empresas, pero como tenía pocos conocimientos tanto de economía como de negocios, puso la política económica del país en manos de Herbert Hoover, su secretario de Comercio, en cuya profesionalidad confiaba. Harding estaba dispuesto a hacer ciertas concesiones en la cuestión de la ampliación de los derechos civiles de los afroamericanos, lo que aseguró su victoria en las elecciones. Casi el 40% de todos los votos republicanos en las elecciones de 1920 fueron dados por residentes afroamericanos del sur. Harding se opuso constantemente a los linchamientos a los afroamericanos, pero el proyecto de ley federal propuesto contra los linchamientos fracasó en el Congreso. En 1922 el país fue sacudido por huelgas a gran escala de mineros y trabajadores ferroviarios. Harding inicialmente intentó reprimir las protestas por medios administrativos, pero se vio obligado a convocar un comité para estandarizar la jornada laboral de 8 horas. En 1922, en las elecciones de medio mandato, los republicanos mantuvieron la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado. El presidente Harding se había casado a los 25 años con la ya divorciada Florence de Wolfe, la dominante hija del banquero más rico de su ciudad. Estaba lejos de ser hermosa y era 5 años mayor. Muchos consideraron que se trataba de un matrimonio de conveniencia. Florence participó activamente en la carrera política de su marido, llevándolo al liderazgo de los republicanos de Ohio. Después de la toma de posesión de Harding, ella inmediatamente tomó parte activa en la política nacional, a veces incluso mostrando dominio sobre el presidente. Florence Harding tuvo una fuerte influencia en la elección de los miembros del gabinete y en la ceremonia de toma de posesión. Los observadores creían que ella misma escribió el texto del discurso a su marido. La primera dama trató de dar respetabilidad y mantenerse al día. Usó un avión, organizó proyecciones de películas por la tarde y a petición suya a los invitados en la Casa Blanca se les sirvieron bebidas alcohólicas, a pesar de la ley seca adoptada en el país. En junio de 1923, Harding realizó una agotadora gira de buena voluntad llamada Rite of Understanding. Harding necesitaba información ya que su administración, a cuyos miembros permitía dirigir sus departamentos como quisieran, estaba sumida en el escándalo. La presidencia de Harding estuvo marcada por una corrupción generalizada en su círculo íntimo. El secretario de Interior, Albert Fall, fue sorprendido aceptando sobornos y fue el primer miembro del gabinete americano que acabaría en prisión. Era evidente que el propio Harding necesitaba descansar. Un daño enorme a su reputación ante los ojos de los estadounidenses fue causado por el escándalo con la oficina de veteranos entre enero y marzo de 1923. Su director, el empresario teniente coronel Charles Forbes, que estaba en el círculo íntimo de la pareja presidencial, negó seguros y pensiones a más de 200 estadounidenses heridos y mutilados durante la guerra, mientras malversaban $2 millones de los fondos asignados por el Congreso para necesidades sociales. El médico personal que trató con éxito a la señora Harding por una enfermedad renal y era conocido como una personalidad tipo Rasputín, Charles Sawyer, que recibió del presidente el rango de general de brigada del servicio médico mientras era miembro del consejo del hospital, fue el primero en revelarle a Harding los hechos sobre las maquinaciones de Forbes. Harding, sorprendido, permitió a Forbes huir del juicio a Europa, exigiéndole que dimitiera con la esperanza de silenciar el escándalo. Forbes dejó su puesto, pero se llevó de viaje a su amante, la esposa de Elias Mortimer, propietario de una empresa constructora que construía hospitales para veteranos a precios inflados. Mortimer demandó a Forbes, lo que resultó en un juicio en el Senado, durante el cual se revelaron hechos desagradables. Al regresar de Alaska, donde el presidente inauguró el ferrocarril de Alaska el 27 de julio de 1923,
Se quejó de calambres estomacales e indigestión, aunque el médico naval Joel Bond, que lo examinó en el yate, vio un problema cardíaco. Por consejo de los médicos, interrumpió su viaje y se detuvo en San Francisco para mejorar su salud. Esa misma noche llamó al Dr. Sawyer y se quejó de dolor en la parte superior del abdomen. Allí, en un apartamento del 8º piso del Hotel Palace, empeoró. El 30 de julio su temperatura subió a 39 grados. Los médicos lo examinaron y descubrieron que no solo su corazón estaba causando problemas, sino que también descubrieron neumonía en el lado derecho, una complicación grave especialmente en una época en la que no había antibióticos. Después de tomar cafeína y dedalera, Harding pareció sentirse mejor. Al día siguiente, sentado en la cama, conversó alegremente sobre su viaje de pesca previsto. Según su esposa, Florence Harding, esa noche leyó un artículo halagador de la revista Saturday Evening Post y se retiró a su habitación. Entonces entró una enfermera en la habitación y vio al presidente inconsciente, convulsionando con una expresión de agonía en el rostro. Llamó a la señora Harding, quien llamó al médico, pero ya era demasiado tarde. El presidente falleció a las 8:25 de la tarde, el 2 de agosto de 1923. La muerte de Harding fue un shock para los estadounidenses y fue reportada con tristeza en los periódicos. Durante su vida había creado con bastante habilidad una imagen favorable y respetable en la prensa. La causa exacta de la muerte nunca se estableció. La causa de la muerte fue inicialmente catalogada como accidente cerebrovascular. Muchos observadores creían que la culpa era del estrés, debido a los escándalos gubernamentales, junto con la hipertensión que padecía. Su viuda, por motivos poco claros, pero por recomendaciones urgentes de su médico personal, Charles Sawyer, no permitió que se practicara la autopsia y el cuerpo fue embalsamado directamente en el hotel. El comportamiento sospechoso de la señora Harding rápidamente provocó una ola de rumores. Harding era un famoso mujeriego y no existía un amor especial entre los cónyuges. Harding tenía una pasión desde hacía mucho tiempo, Carrie Fulton, con quien mantenía correspondencia, y una joven amante, Nan Beaton, que era 31 años menor que él, que dio a luz una niña, Elizabeth Ann Britton, en 1919. Britton reclamó la paternidad y la infidelidad del presidente en 1927, pero los historiadores estadounidenses consideraron que sus declaraciones escritas no eran confiables. Una prueba de ADN realizada en 2015 confirmó la paternidad de Harding. Actualmente ha surgido nueva información sobre los últimos días de Harding. El Dr. Sawyer atribuyó el malestar estomacal del presidente a una intoxicación alimentaria y le recetó una dosis muy grande de laxante para limpiar las toxinas. Una sobredosis voluntaria o involuntaria de una droga podría provocar la muerte. La esposa de Harding murió 15 meses después que él, el Dr. Sawyer 13 meses después. Hay una teoría de la conspiración en los medios de que Florence Harding envenenó a su marido. Cuando Harding murió inesperadamente el 2 de agosto de 1923, el vicepresidente Coolidge estaba visitando a sus padres que vivían en una casa sin teléfono ni electricidad. No se enteró de inmediato de la muerte de Harding, solo cuando le llegó un mensajero con el aviso correspondiente. Al principio, el público estadounidense no sabía cómo reaccionar ante Coolidge como presidente, ya que no tuvo un buen desempeño como vicepresidente. La situación cambió un poco después, en el primer discurso sobre el Estado de la Unión de Coolidge el 6 de diciembre de 1923. Desde los primeros días de su mandato como presidente de Estados Unidos, Coolidge adoptó una posición negativa sobre la cuestión del reconocimiento diplomático de la Unión Soviética. Durante todos los años de la presidencia de Coolidge persistió una actitud fundamentalmente negativa hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, durante estos años comenzó una notable reactivación de las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. En 1924, el presidente Calvin Coolidge ganó con total claridad las elecciones primarias del Partido Republicano, consiguiendo una mayoría absoluta de delegados.
En la Convención Nacional Republicana celebrada en 1924 en Cleveland, Ohio, Calvin Coolidge, el presidente en aquel momento, fue nominado para ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. La convención nominó al gobernador de Illinois, Frank Orren Lowell, para vicepresidente en la segunda votación, pero él rechazó la nominación. Luego la convención seleccionó a Charles Davis para vicepresidente. También se consideró para la nominación al senador Charles Curtis de Kansas, futuro vicepresidente. En las elecciones primarias del Partido Demócrata, el ganador fue William Gibbs McAdoo, que ganó las primarias en 21 estados. Era yerno del expresidente Woodrow Wilson, que murió ese mismo año. Además, fue secretario del Tesoro durante su gobierno. La candidatura de McAdoo se vio gravemente perjudicada por la revelación de que previamente había aceptado una contribución de $25,000 de Edward Doney, un magnate petrolero implicado en 1922 en el escándalo de Teapot Dome. El escándalo de Teapot Dome fue un escándalo de sobornos que involucró a la administración del presidente de los Estados Unidos, Warren Harding, de 1921 a 1923. El secretario de Interior, Albert Bacon Fall, había arrendado reservas de petróleo en la marina en el Teapot Dome de Wyoming, así como 2 ubicaciones en California, a compañías petroleras privadas a tasas bajas y sin licitaciones competitivas. Los arrendamientos fueron objeto de una investigación por parte del senador Thomas Walsh. Condenado por aceptar sobornos de las compañías petroleras, Fall se convirtió en el primer miembro del gabinete presidencial en ir a prisión, pero nadie fue condenado por pagar sobornos. McAdoo había devuelto la contribución normal una vez que se enteró de los posibles sobornos de Denny al secretario de Interior Albert Fall para obtener concesiones petroleras. En la Convención Nacional Demócrata de 1924, McAdoo recibió el apoyo del Ku Klux Klan. Se negó a responder preguntas sobre si era miembro del Ku Klux Klan. No repudió al Ku Klux Klan, lo que provocó que el voto católico se volviera en su contra. La Convención Nacional Demócrata de 1924, celebrada en Nueva York entre el 24 de junio y el 9 de julio de 1924, fue la primera convención nacional de un partido importante en la que se postuló una mujer, Lena Springs, como vicepresidenta. John Davis finalmente ganó la nominación presidencial en la votación número 103. Un candidato de compromiso luego de una prolongada lucha en la convención entre los distintos favoritos William Gibbs McAdoo y Al Smith. Para la vicepresidencia fue elegido finalmente el gobernador Charles Bryan de Nebraska. Las elecciones presidenciales se celebraron con una participación del 48,9% en 1924, ganando las elecciones el presidente republicano Calvin Coolidge. Los republicanos mantuvieron la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado. Durante el primer mandato presidencial completo de Coolidge, la radiodifusión se desarrolló activamente y el cine ganó sonido y se generalizó. A finales de la década de 1920, la situación de los afroamericanos comenzó a empeorar. El Ku Klux Klan y los linchamientos se hicieron sentir constantemente. Coolidge intentó que el Congreso prohibiera los linchamientos en todos Estados Unidos, pero no tuvo éxito debido a la oposición demócrata. Al mismo tiempo, los problemas contradictorios en torno a la ley seca se intensificaron y se volvió cada vez más impopular. También se agravó el problema de la delincuencia, especialmente la criminalidad organizada. En 1927, Coolidge fue criticado por su mala gestión de la gran inundación del río Mississippi. Durante la presidencia de Calvin Coolidge, Estados Unidos mantuvo tropas estadounidenses en Nicaragua y Haití, pero retiró tropas de la República Dominicana en 1924. En 1928, Coolidge encabezó la delegación estadounidense a la Sexta Conferencia Panamericana en La Habana, con una propuesta de paz a los líderes de los estados latinoamericanos.
Esta visita oficial del presidente de los Estados Unidos a Cuba, que en ese momento era una república dependiente de los Estados Unidos, se convirtió en la última del siglo XX. Bajo la administración de Calvin Coolidge, la posición de la política exterior de Alemania cambió mucho. El Plan Davis de 1924 y los tratados de Locarno en 1925 impusieron reparaciones de guerra más indulgentes a Alemania, y en 1926 Alemania se unió a la Sociedad de Naciones. La presidencia de Calvin Coolidge fue una época de rápido y exitoso desarrollo de la economía estadounidense, los llamados locos años 20. Bajo la presidencia de Coolidge, Estados Unidos se recuperó de la crisis económica de finales de los años 10 y principios de los años 20, para convertirse en el país más rico del mundo. El nivel de vida de los ciudadanos estadounidenses, especialmente de la clase media, creció considerablemente, cuyos miembros comenzaron a invertir activamente en sociedades anónimas. Coolidge prácticamente no interfirió en los asuntos económicos y los confió a personas como su secretario de Comercio, Herbert Hoover. Parecería que la situación ideal de la economía estadounidense bajo Coolidge era la calma antes de la tormenta, ya que bajo la presidencia de Hoover en 1929 estalló la Gran Depresión. Se produjo una caída del mercado de valores sin precedentes, después de la cual comenzó una crisis económica sin precedentes, la llamada Gran Depresión. En las elecciones de medio mandato de 1926, el Partido Republicano mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y en el Senado. En 1928, Coolidge estaba en la cima de su popularidad y tenía todas las posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, decidió no presentarse a la reelección, pasando por un momento difícil por vivir la muerte de su hijo y por tener mala salud. El candidato presidencial republicano en las elecciones del 6 de noviembre fue Herbert Hoover, quien finalmente ganó las elecciones con éxito. Las elecciones primarias del Partido Republicano en 1928 fueron ganadas por el secretario de Comercio entre 1921 y 1928, Herbert Hoover, que ganó las primarias en 8 estados. En la Convención Nacional Republicana de 1928, celebrada en junio en Kansas City, Missouri, Herbert Hoover fue elegido como candidato del Partido Republicano a la presidencia. Como candidato a la vicepresidencia fue elegido el senador de Kansas, Charles Curtis. En las primarias de 1928 del Partido Demócrata, el gobernador de Nueva York, el demócrata Al Smith, se impuso en 36 estados, ganando las elecciones primarias. En la Convención Nacional del Partido Demócrata celebrada en Houston, Texas, en junio de 1928, Al Smith fue elegido como candidato a presidente del Partido Demócrata y el senador Joseph Robinson de Arkansas para vicepresidente. Las elecciones presidenciales de 1928 se celebraron el 6 de noviembre de 1928, con una participación del 56,9%, teniendo la victoria el republicano Herbert Hoover. En la Cámara de Representantes y en el Senado los republicanos siguieron conservando la mayoría absoluta. Al principio de su administración, Hoover presionó al Congreso para que creara la Oficina Agrícola Federal y se comprometió con reformas en materia antimonopolio, distribución de energía eléctrica, ferrocarriles, bolsa de valores y banca. Sin embargo, después de la caída del mercado de valores de octubre de 1929 comenzó una grave crisis económica, la llamada Gran Depresión. Hoover decidió suavizar los golpes de la crisis estimulando la iniciativa privada, alentando las medidas humanitarias adoptadas por las estructuras gubernamentales locales y la filantropía privada. Convenció a los empresarios de no reducir los niveles de producción y los salarios, y persuadió a los sindicalistas de no insistir en aumentar los salarios. En la primavera de 1930, el Congreso asignó $750 millones para obras públicas, según el plan de Hoover. Los empresarios solo pudieron cumplir sus promesas de mantener la producción y no reducir los salarios durante unos meses,
pero a partir de mayo-junio de 1930 se vieron obligados a reducir la producción. El aumento del número de desempleados había reducido drásticamente la masa salarial total. Los acontecimientos en el extranjero no ayudaron a mejorar la situación. Creyendo que la crisis económica tenía raíces predominantemente extranjeras, Hoover propuso una moratoria sobre el pago de la deuda por préstamos y reparaciones extranjeras. En las elecciones de medio mandato de 1930, debido a la Gran Depresión y al desempleo, los republicanos perdieron la mayoría absoluta en el Senado, pero la mantuvieron en la Cámara de Representantes. A finales de 1931, Hoover se vio obligado a aumentar la proporción de ayuda gubernamental a la economía. En enero de 1932, por iniciativa suya, el Congreso decidió crear una corporación financiera de reconstrucción para otorgar préstamos de rescate a ferrocarriles, bancos, asociaciones de préstamos para la construcción y otras instituciones financieras. Al mismo tiempo, Hoover se opuso categóricamente a la asistencia federal directa a los desempleados y vetó la legislación aprobada por el Congreso para brindar asistencia directa a los individuos y ampliar significativamente las obras públicas. En julio de 1932, el número de desempleados alcanzó los 12 millones, pero el presidente insistió en que la asistencia federal directa desmoralizaría a los ciudadanos. Una parte cada vez mayor del país consideraba que su posición era cruel e inhumana y la reputación de Hoover como gerente exitoso también se desvaneció. En las elecciones primarias de 1932 del Partido Republicano, el que fuera senador por el estado de Maryland, Joseph Franz, ganó las elecciones primarias en 7 estados. El presidente Herbert Hoover quedó en segundo lugar ganando las primarias en 4 estados. En la Convención Nacional Republicana de 1932, celebrada en junio en Chicago, Herbert Hoover, que era el presidente y tenía el control sobre el Partido Republicano, consiguió ser el candidato para un segundo mandato del Partido Republicano. El vicepresidente Charles Curtis también fue elegido como vicepresidente para intentar un segundo mandato. En las primarias del Partido Demócrata de 1932, el ganador fue el gobernador de Nueva York, Franklin Roosevelt, que ganó en 11 estados. En la Convención Nacional del Partido Demócrata celebrada entre el 27 de junio de 1932 y el 2 de julio en Chicago, Franklin Roosevelt consiguió la candidatura a la presidencia y el presidente de la Cámara de Representantes, John Garner, de Texas, para vicepresidente. El 8 de noviembre de 1932 se celebraron las elecciones presidenciales con una participación del 56,9%. El candidato demócrata Franklin Roosevelt derrotó al presidente republicano Herbert Hoover. En la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas lograron también la mayoría absoluta. De esta manera, los demócratas volvían a tener el poder después de 12 años de gobiernos republicanos. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.